Bienvenidos al resumen de la clase 3 de tecnología musical. Trataremos de hacerla en 5 minutos o menos. A veces nos pasamos un minuto, pero bueno, vamos a tratar de no hacerlo esta vez. Recuerden ustedes, la mezcladora la pueden ver justamente como si fuera una mezcladora de café. ¿Por qué? Tenemos 4 controles principales. Tenemos una sección que llamaremos ganancia o gain en inglés, una sección de paneo y una sección de ecualización que generalmente se abrevia EQ, equalizer. Y tenemos también un fader. Ahora bien, les decía que lo podemos ver como si fuera una máquina de café. ¿Por qué razón? Cuando ustedes cuelan café en una cafetera, primero echan el polvo hasta el límite que les permite el recipiente. Por eso tenemos este control, ganancia. Normalmente la ganancia nos va a servir para ajustar el volumen de audio justo hasta un nivel antes de que comience a saturar. Es decir, tenemos una señal pequeña proveniente quizás de un instrumento como una guitarra eléctrica, y entonces se le pide al músico, toca lo más fuerte que vayas a tocar en la canción, porque con esto podemos ajustar el nivel de volumen hasta un punto en el que no va a llegar a saturar, pero va a ser lo suficientemente fuerte como para tener el material, la energía acústica suficiente que podamos utilizar para manipular, ya sea ecualizándola o procesándola por medio de algún efecto como compresor, delay, reverb, etc. De efectos hablaremos más tarde, en otra sesión. Entonces, hay que fijarse cuando se suben los niveles de volumen, de ajustar la ganancia de forma tal que se acerque al máximo sin rebasarlo. Cuando estamos hablando de audio digital, nuestro volumen máximo son 0 decibeles. No debemos rebasar los 0 decibeles porque de lo contrario la señal se va a saturar y eso lo vamos a percibir como una distorsión. En algunos casos, quienes estén involucrados en el medio analógico, que ya cada vez es menos gente, el máximo que podemos manipular son 3 decibeles. Más allá de eso también causa saturación. Para eso nos sirve el control de ganancia, es qué tanto café vamos a poner antes de que se empiece a desbordar el recipiente. Ahora bien, vamos a ir inmediatamente al otro control de volumen, que es este, el fader. El fader no lo vamos a ver como un volumen en sí, sino como un dosificador de volumen. Volviendo a la analogía con nuestra cafetera, generalmente cuando nos servimos el café gotea, no cae todo de chorro. Es decir, no necesitamos toda la cantidad de café contenida en el recipiente, sino vamos tomándolo poco a poco. Es lo mismo acá. Nosotros ya tenemos un volumen establecido de la señal de entrada, que puede ser el instrumento, la voz, etcétera, ¿no? Un reproductor de música. Pero cuando tenemos más de un instrumento sonando a la vez, no queremos que uno destaque demasiado sobre el otro. Dependiendo del género musical, todos sabemos que cada timbre, cada instrumento tiene un lugar específico en la mezcla. En este caso, si estamos hablando de una canción pop, por ejemplo, queremos que la voz sea lo que vaya por encima de los demás instrumentos porque normalmente es la voz quien lleva la línea melódica, quien lleva, digamos, el mensaje principal que estamos transmitiendo en esa composición. Entonces, por eso vamos a dosificar los faders de forma tal que la voz esté por encima de cómo está la batería o de cómo está la guitarra de acompañamiento o de cómo está el bajo, etc. Entonces, esa es la relación entre ganancia y fader. Este es el volumen máximo o la cantidad total que tenemos de energía acústica y este es un dosificador de volumen, por así decirlo. Muy bien, vamos ahora a hablar de la sección de paneo. Normalmente nosotros queremos escuchar la música, aunque no lo sepamos conscientemente, queremos
aproximar nuestro reproductor de sonido lo más cercano a que si tuviéramos al artista interpretando delante de nosotros. Es para eso que nos valemos de este control llamado paneo, en ocasiones panorama. Entonces, esto lo podemos ver como una suerte de pirámide. Una suerte de pirámide en donde vamos a distribuir el sonido de izquierda a derecha. No vamos a hablar de adelante o atrás porque no estamos hablando de una mezcla multicanal, sino es una mezcla en estéreo, es decir, izquierda-derecha, left o right. Entonces, generalmente partimos de nuestra base rítmica armónica, es decir, quién nos lleva el pulso, que es la batería, y quién nos lleva la base de los acordes, que es el bajo. No es casualidad que en inglés el bajo se llame bass y fonéticamente sea igual a la palabra bass refiriéndote a base, aunque se escriban distinto. Normalmente estos dos elementos van al centro del paneo, no van ni muy cargados a la derecha ni muy cargados a la izquierda. Obviamente puede variar de género a género, esta es una referencia nada más, no es una norma. Después tenemos el acompañamiento armónico. ¿Quién nos lo da? Piano o puede ser una guitarra también. En este caso sí podemos jugar un poco más, sí podemos mandar uno quizás cargado más a la derecha y el otro más hacia la izquierda para irle dando posicionamiento a estos dos timbres. Posteriormente ya podemos encontrarnos con nuestros instrumentos melódicos o con la voz, ¿no? En este caso también es importante que la voz permanezca todo el tiempo en el radar de quien está escuchando la canción. Es por eso que generalmente la voz principal se panea al centro, que no destaque ni demasiado a la derecha ni demasiado a la izquierda. Es importante que esté al centro del tablero para que en caso de que les falle el audífono derecho o el izquierdo, ustedes no pierdan los elementos principales, que son estos. Y fíjense bien, son los elementos principales de la música en general: melodía, armonía y ritmo. Son los tres escalones básicos dentro del paneo en una mezcla. El resto de los elementos por ahí, los coros los pueden cargar a la derecha o a la izquierda, pueden meter una línea de metales, por ejemplo, cargada a la derecha. Las cuerdas generalmente van desparcidas de derecha a izquierda como si se tratara de una alineación de orquesta sinfónica, etc. Entonces, esto es básicamente el resumen de la clase que se refiere a la mezcla. Quizás por ahí algunos sean demasiado técnicos y quieran verlo bajo otra óptica un poquito más ingenieril. Recuerden ustedes que la mezcla de audio no es más que una suma de elementos. Esto es el esquema general de mezcla, un sumador. Que vamos a sumar voz, guitarra, bajo, batería, y de ahí, dependiendo cuántos canales tengan en su mezcladora, será el número de sumandos que tendrá su operación aritmética. Muchísimas gracias. Resumen de la clase 3 de Tecnología Musical 1. Nos vemos en el próximo resumen. Hasta pronto.